Hubo una época en que viajar en barco habría sido una aventura muy aterradora. No había internet para contactar amigos, familiares y estar al tanto de las noticias. No existían los sistemas de navegación que tenemos actualmente. Lo más espeluznante habría sido encontrar un barco completamente abandonado, sin ninguna explicación. Y eso es lo que les ocurrió a los 3 barcos en esta lista. Número 3. El Mary Celeste. El Mary Celeste, antes llamado Amazon, fue hallado abandonado el 5 de diciembre de 1872 en el Atlántico, a 741.6 kilómetros de Azores, Portugal. No había nadie a bordo. En 1860, el Mary Celeste fue construido en la isla Spencer, Nueva Escocia, Canadá. Fue lanzado por primera vez el 18 de mayo de 1861. Durante el viaje, el capitán contrajo neumonía y murió. Luego, en 1867, el barco fue dañado en lo que llamaron encallado en Cow Bay, isla de Cape Breton. Un barco encalla cuando el agua ya no es lo suficientemente profunda para flotarlo y queda atascado. El barco no tuvo un buen comienzo. En 1868, Richard W. Haynes compró el barco, denominándolo Mary Celeste. Modificó el barco y luego lo vendió. Un grupo compró el barco y pronto el capitán Benjamin Spooner Briggs se les unió. Ahora pasamos al misterio del Mary Celeste. El Mary Celeste zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con el capitán Briggs al mando. Cargado con 1.700 barriles de alcohol y 10 personas a bordo, el barco se dirigió a través del Océano Atlántico hacia Génova, Italia. Sin embargo, el barco nunca llegaría a su destino. Ni siquiera técnicamente llegaría a Europa. En el registro, la última entrada fue el 25 de noviembre de 1872 y estaban lo suficientemente cerca de Azores, Portugal, que podían ver tierra. 10 días después, el 5 de diciembre, encontraron el barco vacío. El barco fue descubierto por David Morehouse, capitán del de Greta y David. Quería registrarse pues conocía al capitán Briggs. Lo que él y su tripulación hallaron fue muy espeluznante. No había nadie en el barco. Había aproximadamente 1 metro de agua en el barco, lo cual puede ser alarmante para quienes no están acostumbrados a las embarcaciones. Sin embargo, según nuestra investigación, 3 pies de agua pueden ser suficiente para que una tripulación abandone el barco. Faltaba la tabla larga, pero todo el alcohol estaba allí, excepto por unos pocos barriles, y había suficiente comida. También se notó que la vela del mástil superior estaba rasgada y las bombas tenían polvo de carbón y escombros en ellas. Toda la situación era muy extraña. ¿Por qué se abandonaría un barco en aparentemente buen estado con una cantidad manejable de agua, especialmente con abundante comida y alcohol? Además, no había indicios de juego sucio. Entonces, el siguiente paso para Morehouse fue llevar el barco para cobrar el pago de salvamento. Querían cobrar por encontrar el barco, así que lo llevaron a Gibraltar. Ahora parece un poco sospechoso llegar a una empresa pidiendo un pago de salvamento por un barco que no tiene signos de destrucción y parece estar en bastante buen estado, excepto por la tripulación desaparecida. Entonces, la respuesta del Salvador fue: ¿cómo sabemos que no mataste a todos a bordo y viniste por el pago? Por lo tanto, el fiscal general británico Frederick Sully Flood lanzó una investigación. Finalmente, no se determinaron malas jugadas y la tripulación del Degrada recibió solo 1/6 del pago de salvamento. Esto sugiere que no confiaban plenamente en la tripulación del Degrada, pero no pudieron comprobarlo. La pregunta es, ¿qué probablemente sucedió? Las circunstancias eran extrañas, porque el barco estaba en buen estado y nada más excepto las personas y un bote largo habían desaparecido. Una posible explicación es que el capitán pensó que el barco se hundía. Como mencionamos, había alrededor de 3 pies de agua y un barco hundiéndose, pero había una vara de sondeo en el barco que se hundía, pero había una vara de sondeo en la cubierta, y la bomba del barco había sido desmontada. Una vara de sondeo se usa para verificar si el barco toma demasiada agua,
quizás la bomba no funcionaba y no podían determinar la gravedad de la situación, por lo que abordaron el bote largo pensando que el barco se hundía. Y el mal tiempo fue como la tripulación encontró su fin fuera del barco. El barco transportaba numerosos barriles de alcohol, algunos desaparecidos. La preocupación por los vapores alcohólicos y el riesgo de explosión llevó a que se abandonara la embarcación. Era improbable que fueran piratas, ya que había mucho botín en el barco y nada faltaba. Nunca se descubrió cómo desapareció la tripulación del Mary Celeste. Pero el barco tuvo otro evento infame cuando encontró su camino hacia el capitán G.C. Parker estrelló intencionalmente el barco en 1885 con la esperanza de cobrar el seguro. Realmente parece volver a los pagos con este barco. Sin embargo, como con la tripulación del Grota, el pago no resultó según lo planeado, pero el barco no se hundió. Nadie realmente obtiene un final feliz en la historia, ni siquiera el barco. Número 2. El S.U. Sabrina. El S.V. Sabrina fue hallado abandonado el 17 de septiembre 1917 rumbo a Saint-Pierre, Francia, con gran cargamento de carbón. Pero primero, volvamos a 1873, cuando el barco fue lanzado en Whitstable, Inglaterra. El barco fue construido para transportar carne en el área del Río de la Plata. El barco satisfizo esta necesidad debido a su poca profundidad, adecuada para aguas someras, y solo requería 5 personas para su manejo. Fragmentos tenía el matadero más grande del mundo y estaba cerca del Río de la Plata. Entonces todo esto era perfecto, excepto por una pequeña característica: no había refrigeración a bordo y el barco era súper lento. Y si tu propósito en la vida es transportar carne fresca, un barco lento puede que no sea el camino al éxito. El S.V. Sabrina tuvo que cambiar de rumbo, como muchos de nosotros, cuando ya no parecía apto para su función. En cambio, el barco fue trasladado al Mediterráneo para operar en rutas más cortas. El 15 de septiembre de 1917, el capitán Martin salió de Falmouth, en el Reino Unido, dirigiéndose hacia Francia con Cole. El barco estuvo en el mar solo 2 días cuando fue encontrado en el puerto francés de Cherbourg, en el Canal de la Mancha. Un equipo de rescate abordó el barco y lo encontró en buenas condiciones, pero sin tripulantes y sin una razón aparente para haber sido abandonado. De hecho, el barco parecía estar en buen estado. Tenemos otro barco aparentemente abandonado por su tripulación sin razón, dejándolo en condiciones bastante impecables. Y de nuevo, nunca se descubrió lo que le sucedió a los que estaban a bordo, pero hay algunas teorías que se manejan. El factor más importante en el contexto histórico de este viaje fue que el año era 1917, lo que significaba que Europa estaba en la Primera Guerra Mundial. La guerra comenzó en 1914 y terminaría en 1918. Existen preguntas sobre si el barco fue confundido con un objetivo militar, ya que estaban enviando combustible, es decir, carbón, a Francia. Quizás todos a bordo fueron capturados por un submarino alemán U-Boat. Sin embargo, la condición del barco difería de cómo se manejaban otros barcos capturados por submarinos alemanes U-Boat. Para empezar, habrían hundido el barco con torpedos. Aunque algunos han planteado que el fondo plano y poco profundo del barco finalmente salvó al barco porque los torpedos estaban demasiado bajos para golpearlo. También hay preguntas de que tal vez no tuvieron tiempo para hundir el barco una vez que secuestraron a todos y los trasladaron al submarino. Sin embargo, esta teoría ha sido cuestionada, ya que, normalmente, habrían tomado los registros del barco para demostrar que la acción se realizó. No obstante, el registro del S.V. Sabrina aún permanecía. Finalmente, la última incógnita es que no hay registro en los lados alemán o aliado de que este secuestro ocurrió o de un ataque a la Sabrina de lo que normalmente habría sido. En resumen, aún se desconoce qué ocurrió con los pasajeros de esta embarcación. 1. El Carroll A. Deering. El Carroll A. Deering fue encontrado abandonado el 4 de febrero de 1921 en los Diamond Shoals, cerca de Carolina del Norte, Estados Unidos. Se le conoce como el barco fantasma de los Outer Banks.
En abril de 1919, el Carroll A. Deering fue construido en Bath, Maine, y nombrado en honor al hijo del dueño. Hecho para uso comercial, este barco era considerado lujoso para un barco de carga. Estaba hecho de roble y caoba, medía 255 pies de largo, 44 pies de ancho y pesaba 1.879 toneladas. No solo era el barco más grande hecho por G. Deering Company, sino que también fue el último. El 22 de agosto de 1920, Carroll A. Deering zarpó de Norfolk, Virginia, rumbo a Río de Janeiro, Brasil. Al momento de partir, el capitán del barco era William H. Merritt y su primer oficial era su hijo, Sewall Merritt. Sin embargo, la pareja no duró mucho en el viaje. No desaparecieron sin dejar rastro. El mayor Merritt, el capitán William H., se enfermó. El barco se detuvo en el puerto de Luz, Delaware, el 26 de agosto de 1920. El capitán y su primer oficial abandonaron el barco. Pocos sabían que en ese momento, que el capitán se enfermara, fue lo más afortunado que le pudo haber pasado. Aún teniendo que entregar carbón a Brasil, el barco contrató a un nuevo capitán, el capitán Willis B. Wormald, y un nuevo primer oficial, Charles B. McClellan. Partieron para continuar su viaje a Río de Janeiro el 8 de septiembre de 1920. Resulta que no todo iba bien en el barco. El nuevo capitán y el primer oficial no se llevaban exactamente bien, digamos. Durante el descanso de la tripulación, Wormald se reunió con otro capitán, George Goodwin, quien le dijo que la tripulación no era de confianza. Sentía que el único a bordo en quien confiaba era Herbert Bates, el ingeniero. A pesar de los problemas de tripulación, llegaron a Río de Janeiro. La tripulación viajó de Brasil a Bridgetown, Barbados. En esta parada, Wormald se encontró con otro hacia Bridgetown, Barbados. En esta parada, Wormald se encontró con otro capitán, Hugh Norton. Wormald volvió a expresar su preocupación con la tripulación, pero identificó específicamente a su primer oficial, McClellan, como un problema particular. Wormald le contó a Norton que McClellan maltrataba a la tripulación y solía estar ebrio al desembarcar. Otro capitán le preguntó a Wormald si estaba preocupado por un motín. Wormald confiaba en que la tripulación no se amotinaría en su contra. McClellan también desahogó con Norton sus propias frustraciones con Wormald. Sentía que Wormald estaba excediendo sus límites cuando se trataba de que McClellan disciplinara a la tripulación. Se le citó diciendo: «Conseguiré al capitán antes de llegar a Norfolk, lo haré», lo que pudo haber hecho que Wormald lo pensara 2 veces antes de subir al barco con él de nuevo. Pudo haber habido una oportunidad para que Wormald se deshiciera de McClellan, cuando la noche antes de que estuvieran listos para partir de Barbados, McClellan fue arrestado por intoxicación pública, pero Wormald por alguna razón pensó que debería sacar a McClellan de la cárcel, y lo hizo. Wormald posiblemente pensó que McClellan estaría agradecido, pero dado que hablamos de barcos fantasma, seguramente sabías que probablemente no era el caso. El barco zarpó hacia Estados Unidos el 9 de enero de 1921. El 29 de enero de 1921, el barco fue visto desde un barco faro de Cape Lookout Shoal en la costa de Carolina del Norte. Alguien a bordo gritó al vigía que habían perdido su ancla en una tormenta y necesitaban notificar a la compañía G. Deering. En ese instante, la radio del barco faro estaba averiada, impidiéndoles contactar a la compañía. Thomas Jacobson, el maestro del barco faro, describió el encuentro después. Dijo que el hombre que le llamó tenía el cabello rojizo y un acento escandinavo. También notó que la tripulación estaba en un cuarto de cubierta, y aparentemente esto es algo que normalmente no se les permite hacer. Así que toda la situación era algo sospechosa. El 31 de enero de 1921, capitán avistó el barco en el borde de los Diamond Shoals, Brady. En ese momento, las malas condiciones climáticas impedían que alguien se acercara al barco. Finalmente, el 4 de febrero de 1921, una tripulación liderada por el capitán James Carson abordó el Carroll A. Deering, y como todos los barcos de la lista, no encontraron a una sola alma a bordo. Sin embargo, este barco estaba en bastante mal estado, a diferencia de los otros barcos. Como nadie podía acercarse al barco debido a la tormenta, simplemente estaba allí en malas condiciones climáticas.
Los artículos de crucero y los botes salvavidas faltaban, pero había comida. Los artículos de crucero y los botes salvavidas faltaban, pero había comida lista para comer. Por ende, los departamentos de Comercio, Justicia, Tesoro, Estado y la Marina iniciaron una investigación. A pesar de todas estas investigaciones sobre por qué se abandonó el barco, hay muchas preguntas sobre por qué se abandonó el barco. Hay muchas preguntas y teorías. ¿Fue el clima? ¿Piratas? ¿Contrabandistas de ron? ¿Fue el motín debido al choque de personalidades entre el capitán y su primer oficial, quien era el tipo pelirrojo que llamó al barco faro? Los registros muestran que no era el capitán y no había ningún tripulante pelirrojo. Además, el hombre pelirrojo le dijo al barco faro que el barco había perdido ambas anclas, pero resulta que, a pesar del mal estado en que se encontraba el barco cuando fue encontrado, ambas anclas estaban presentes. Además, las velas estaban izadas y es habitual bajarlas al abandonar un barco. Había otro barco en la zona en ese momento, el SS Hewitt. Una teoría sugiere que debido al clima, la tripulación abandonó el barco y fue rescatada por el SS Hewitt. Las señales de dirección estaban encendidas en el Carol E. Deering, pero el Hewitt nunca se recuperó. Otra teoría afirma que los bolcheviques rusos lo robaron. Esto fue durante el Pánico Rojo. La teoría fue desacreditada, considerando que el barco todavía estaba allí. La teoría fue desacreditada dado que el barco seguía allí. Habrían robado el barco para que esta teoría funcionara. Así que parece que otra ocasión para la xenofobia no es la respuesta. Otra teoría es que podría haber sido el Triángulo de las Bermudas. Otra teoría es que hubo un motín. Se recuperó evidencia que respalda la teoría de un motín a bordo del Carol A. Deering fue cuando un pescador, llamado Christopher Columbus Gray, encontró una botella en la orilla de Buxton Beach, en Carolina del Norte, el 11 de abril de 1921. El mensaje dentro de la botella dice lo siguiente: Deering capturado por barco quemador de aceite, algo como perseguidor, quitando todo, esposando a la tripulación. La tripulación se esconde por todo el barco sin escapatoria. Descubridor, por favor notifique a la sede, Deering. Cuando salieron a la luz, Lulu Wormald, la hija del capitán, quería encontrar a quién correspondía la letra en la nota. Ella fue a la familia de la tripulación y descubrió que la letra se asemejaba a la de Herbert Bates. ¿Recuerdas al ingeniero, la única persona en la que el capitán parecía confiar? ¿Podría ser esta la respuesta? Aunque la letra probablemente coincidía con la de Herbert Bates, parecía corresponder más con la de Christopher Columbus Gray, y efectivamente admitió completamente haber escrito la nota porque esperaba un poco de fama y un trabajo en la estación de luz del capitán Ereta. Sin embargo, esto no resolvió el misterio de lo ocurrido a bordo ese fatídico día. La Carol E. Deering fue dinamitada el 4 de marzo de 1921 y el caso se cerró en 1922. Es posible que los misterios de estos barcos jamás sean resueltos. Solo los que estaban a bordo conocen lo ocurrido, y lamentablemente se llevaron sus secretos al desaparecer. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si lo encontraste interesante, asegúrate de suscribirte. Tendremos un nuevo video sobre lo paranormal cada semana. Si eres nuevo aquí, visita nuestro otro canal, Criminally Listed. Tenemos más de 325 videos que presentan historias de crímenes extraños pero verdaderos. Puedes encontrarlo en youtube.com para Criminally Listed. También tenemos un podcast sobre casos fríos que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed presenta Into the Killing. Puedes encontrarlo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y en cualquier lugar donde encuentres excelentes podcasts. Pero eso es todo por hoy. Gracias nuevamente por ver